Vamos a meditar en Mateo 5 y el versículo que vamos a leer es el 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, hermanos, nosotros conocemos el reino de los hombres. El reino de los hombres es conocido para nosotros. El reino de los hombres es visible, el reino de Dios el reino de los hombres es palpable. El reino de los hombres lo conocemos. Conocemos las virtudes, conocemos sobre todo sus desgracias. Y precisamente por las desgracias que existen en el reino de los hombres, solemos clamar a Dios para que transforme nuestra situación. Sin embargo, las bienaventuranzas del reino de Dios no comienza con la mejora del contexto sociopolítico, ni la caída del gobernante de turno, ni con el aumento del status quo o del índice de felicidad de la población. El reino de Dios comienza en otro lugar, comienza en el corazón del hombre. Solo entonces el creyente aprende a mirar al Señor de los hombres cuando es conquistado, cuando se infiltra en lo más íntimo de su miseria trayendo gozo, trayendo bienaventuranza y trayendo felicidad. Por eso nuestro Señor describe 9 aspectos de la vida en los que su reino avanza silenciosa pero poderosamente en medio del reino de este mundo. El Señor hace algo digno de un rey. El Señor da galardones, da reconocimientos y premios más grandes a los que un hombre jamás podría aspirar. Y estos galardones son enunciados en la primera oración de cada una de estas sentencias. Dice, bienaventurados, o lo que es lo mismo, muy felices o completamente gozosos. Hermanos, ¿quién de nosotros no aspira a la verdadera felicidad? ¿Acaso no es por eso que hacemos lo que hacemos, sino para ser más felices? Por ejemplo, la gente no busca dominar o ejercer dominio o someter a otros porque cree que el control lo hará feliz. El hombre quiere tener siempre la razón, quiere someter a otros, quiere tener poder sobre otros porque eso le da seguridad y eso le da felicidad. El hombre suele defenderse con agresividad porque teme perder. El hombre natural cree que si no se planta y defiende lo que es suyo, será aplastado. El hombre natural cree que si no domina a otro, será dominado. Que si no asegura lo suyo por la fuerza, lo perderá. La agresividad parece el camino a la felicidad. Si yo no me defiendo lo mío, entonces ¿quién lo va a defender? Si yo no lucho por mi dignidad, nadie lo hará. Por lo que el Señor nos enseña que ese gran anhelo de seguridad del hombre, de autoprotección, no puede ser encontrado de esa manera en el reino de los hombres, y que el único que puede otorgarlo es Jesús bajo sus propias condiciones. Y esa es la tercera condición que dice versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor levanta este gran galardón de la felicidad y levanta el galardón de la tierra, al que todos los hombres sin excepción buscamos. Y nos dice que ese premio será otorgado en tercer lugar a los que son mansos. Con esa declaración nuestro Señor redefine el orden de las aspiraciones humanas, aquello que el mundo persigue como resultado de la agresión y el poder y el sometimiento. El Rey del reino de los cielos concede solamente desde otro punto de partida. Esta declaración rápidamente trae confusión a nuestra mente, porque la herencia de la tierra no debería pertenecer al más manso. En nuestro mundo, en el reino de los hombres, la tierra se compra, la tierra se pelea. La tierra es de quien se planta y no retrocede, de quien se impone. Es que el que cede, pierde, y el que guarda silencio es despojado de lo que tiene. En nuestra experiencia, si uno no defiende su lugar, otra persona lo ocupa.
Si uno no pelea por lo suyo, lo pierde. El hombre ha hecho todo lo posible para actualizarse en el conocimiento en guerras y armamentos. Pero el reino de los cielos no funciona así. ¿Por qué? Porque es el manso quien heredará la tierra. Y agrega algo más difícil de entender. Dice que no solo los mansos heredarán la tierra, sino que los mansos serán felices. ¿Qué es ser manso? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Acaso, hermano, no sería más lógico decir que el más fuerte o el más decidido o el que se impone, el que nunca retrocede, será el que verdaderamente alcanzará la felicidad? Es que naturalmente asociamos la felicidad con el tener el control, con ser dominante, con tener la capacidad de defender lo que uno tiene y hacer prevalecer nuestra voluntad. Pero pensemos bien, hermanos. Pensemos bien en el que vive reclamando lo que es suyo. El que vive siempre en la defensiva, que nunca ve la necesidad que Dios lo defienda. El que vive siempre defendiendo lo suyo. Esta persona pronto se dará cuenta que no tiene nada. Porque la mansedumbre significa que nuestro corazón está rendido delante de Dios y con una disposición humilde frente a los hombres. La mansedumbre, ser manso, no significa ser débil, ni tampoco significa tener falta de carácter. Significa tener la fuerza bajo control. Significa reconocer que no necesitamos imponernos ante otros para demostrar nada. Que no tenemos que defender nuestro orgullo a toda costa. Que nuestra identidad no depende en ganar cada discusión. El manso, hermanos, vive consciente de que su posición está asegurada por Dios y no por su capacidad de enfrentar a otros. El manso no es el que se deja de todos. Manso es el que no necesita aplastar a otros para sentirse bien. El que nunca cede, el que nunca pierde, muchas veces lo hace porque cree que perder un argumento es perder su dignidad. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando somos confrontados, corregidos o tratados injustamente? ¿Qué pasa cuando nos tratan mal? ¿Qué pasa cuando nos quitan lo que creemos que es nuestro? Cuando nos roban, cuando nos asaltan, cuando nos tratan injustamente. Nuestro corazón reacciona naturalmente y se defiende y se endurece. Pero el manso, el que es verdaderamente manso, aprende a responder siempre con amor. Porque sabe que su justicia final no depende de su reacción inmediata, sino del juicio perfecto de Dios. El manso no es el que evita el conflicto por cobardía. Es el que lo enfrenta sin violencia, que es diferente. Voy a repetirlo. El manso no es el que evita el conflicto por ser cobarde. El manso es quien enfrenta el conflicto pero sin violencia. El manso es el que se acerca a la palabra, no para justificarse, sino para corregirse. Permite que la Escritura examine su orgullo, su impaciencia, su necesidad de control. Su fuerza está en someterse primero a Dios. En cambio, el que vive defendiéndose constantemente no soporta la confrontación y evita todo lo que exponga su carácter, protege su ego. La Escritura también nos dejó un cuadro hermoso acerca de esta bienaventuranza en la vida de Moisés. En medio de la murmuración del pueblo y la crítica a su vida, incluso a su familia, Moisés no respondió nunca con violencia ni defendió su posición con agresividad. Pudo haber apelado a su autoridad, a los milagros que hacía, pudo haber exigido respeto, pudo haber reaccionado con dureza. Sin embargo, la Escritura nos recuerda y nos dice que Moisés era manso más que todos los hombres sobre la tierra. Su mansedumbre no era una debilidad de liderazgo, era una confianza en que el Señor defendería su causa. Y así fue. El Señor intervino por él. Allí vemos lo que significa ser manso. Pero ¿qué significa entonces heredar la tierra? El manso dice que heredará la tierra. Heredar la tierra significa participar del dominio definitivo del Mesías. Significa recibir lo que Dios tiene preparado en los cielos. Los mansos
no viven defendiendo sus posiciones, sus posesiones aquí en la tierra. Viven confiando en la promesa que tienen en el cielo. Y lo que hoy parece pérdida, mañana será una herencia segura. ¿Qué es entonces heredar la tierra? Significa que aunque pueda perder todo hoy, tendrá el cielo como herencia en el futuro. Por lo tanto, decir que los mansos heredarán la tierra implica, en primer lugar, que toda causa que él tenga es asegurada. El manso no necesita defenderse con violencia, porque Dios no ignora la injusticia ni su pérdida. Él garantiza su futuro. No es que el manso no sufra ningún tipo de agravios, es que sus agravios no quedan sin la respuesta divina. En segundo lugar, implica una experiencia presente en el descanso del Señor. La herencia empieza ahora, no en la tierra que miramos ni en las posesiones que miramos. Empieza en la paz interna, que solamente se puede ganar a través del Señor. El manso ya vive sin la ansiedad constante de asegurar sus pertenencias. Ya no necesita ganar las discusiones ni plantarse en cada conflicto. Ha dejado su reputación en las manos del Señor, su propia defensa y su porvenir en su Señor. Esa confianza produce una libertad que al agresivo nunca experimenta. Y finalmente, implica una esperanza futura. La tierra será plenamente entregada cuando Cristo consuma su reino. Lo que hoy parece dominio de los fuertes, del más inteligente, del que se aprovecha mejor, finalmente terminará. Porque son los mansos en realidad quienes tendrán una herencia definitiva en la tierra. El manso vive sostenido por la realidad del descanso presente y la posesión futura. Esta promesa también marca una diferencia. Quienes viven imponiéndose, quienes dependen de su fuerza, quienes creen que deben asegurar todo por sí mismos si no se aprovecharán de ellos, se privan de esa herencia. El que confía en su agresividad no aprende a confiar en Dios. El que necesita dominar no sabe esperar. Pero solo los mansos recibirán la tierra como herencia, porque solo ellos han reconocido que la tierra no puede ser conquistada por la fuerza, debe ser recibida por el Rey. Ahora a nosotros, hermanos, ¿realmente vivimos en mansedumbre delante de Dios y de los hombres? ¿O simplemente hemos aprendido a justificar nuestra agresividad? Si nuestra vida espiritual se sostiene sobre la necesidad constante de tener la razón, de defender nuestra imagen, de no soltar lo que tenemos, de imponernos en cada conflicto, entonces no somos mansos y no hay una participación real en la herencia que Cristo promete. ¿Cuándo fue la última vez que cedimos sin resentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que soportamos una injusticia menor sin reaccionar con orgullo? ¿Cuándo fue la última vez que dejamos en manos de Dios nuestra reputación? El problema no es falta de carácter, es falta de confianza en Dios. Hemos aprendido a vivir a la defensiva, a responder rápido, a proteger lo nuestro. Pero el reino no avanza en corazones dominados por la agresividad. La verdadera felicidad no pertenece a los que se imponen, pertenece a los que confían. Esta bienaventuranza, por supuesto que también nos conduce a Cristo. Porque si somos llamados a la mansedumbre, es porque Él la vivió perfectamente. Él nos aseguró su herencia, no por la espada, sino por su obediencia. Porque supo callarse cuando lo golpearon. Porque supo bajar la cabeza cuando lo humillaron. Porque no dijo nada ante su muerte y encomendó su causa al Señor. No defendió su gloria con violencia, ni llamó a los ángeles para que pelearan por él. Se sometió a su Padre hasta la cruz, y precisamente por ese camino recibió la autoridad y la tierra. Nuestra herencia no nace de nuestra fuerza, de nuestra obediencia en cambio. Por eso Jesús nos llama a acercarnos a Él, no con violencia ni agresividad,
no protegiendo lo nuestro ni nuestra reputación, sino rindiéndonos completamente. Que bajemos nuestras armas con las cuales nos gusta defendernos tanto, con las cuales creemos que no podemos vivir. El Señor nos llama no a reaccionar impulsivamente, ni a sostener nuestro orgullo, no a vivir en constante defensa, sino a rendirnos. Venimos con fe ante Él, entregando nuestro derecho de lo que creemos que merecemos. El que aprende mansedumbre a los pies de Cristo no pierde. Según esta bienaventuranza, recibe la promesa. Y así cerramos. Bienaventurados los mansos, no porque la debilidad sea una virtud, sino porque Cristo es el verdadero heredero y comparte su herencia con aquellos que se someten a Él. La tierra no pertenece al agresivo, ni al defensor. Pertenece al que descansa bajo el gobierno del Rey. Amén. Señor, perdónanos si hemos sido parte de la idea de este reino humano, que cree que todo se alcanza por la fuerza, que le gusta defender lo suyo, que está demasiado amarrado a sus pertenencias de tal modo que es agresivo. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta cuando defendemos de más nuestro orgullo, cuando siempre estamos a la defensiva, cuando intentamos reclamar siempre lo que es nuestro, lo que pensamos que es nuestro. Estamos tan acostumbrados a vivir en el reino de los hombres que creemos que así se hereda el reino de los cielos. Y hoy tú nos has enseñado que para tener herencia contigo en la tierra futura, no debemos plantarnos en esa tierra, sino que debemos ser mansos. Ayúdanos, Señor, a bajar la cabeza, a mirar al suelo, pero poner nuestro corazón en el cielo, encomendar nuestras causas a ti. Que seas tú nuestro juez, podamos entregarte nuestra vida y rendirla ante ti, para que tú la gobiernes. Y entonces sentirnos verdaderamente felices, bienaventurados, heredar ese galardón que el mundo busca a través de la violencia, que lo podamos recibir a través de la humildad. Te pido, Señor, que en ese camino cada uno de nosotros reconozca que muchas veces defiende más de lo que merece y que nos creemos con el derecho de ir en contra de otros con tal de defendernos. Pero gracias porque en Cristo Jesús hemos recibido los bienes de su mansedumbre. Porque al ver cuando Él recibe su muerte y su sufrimiento, nos damos cuenta de nuestro orgullo y al mismo tiempo de nuestra necesidad de Él. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesucristo para rescatarnos de esta vana manera de vivir, para entrar verdaderamente en tu reino. Ayúdanos a sentirnos bienaventurados, siendo mansos, sabiendo que en ti recibiremos la tierra futura. En Cristo Jesús oramos. Amén.